¿Qué significa orar fuerte? Entre más grande la oración que le pedimos al Señor, más grande usted y yo tenemos que orar. Es la persistencia de la oración la que hace la diferencia. Cuando oramos hasta quebrantarnos de Dios, entonces Dios puede hacerse presente en nuestra situación, en nuestro corazón y en nuestra mente. Se hizo una investigación sobre un grupo de estudiantes, aquellos estudiantes que tenían un promedio alto, aquel otro grupo que tenía un promedio bajo. En otras palabras, querían mirar la razón por la cual hay gente que en la escuela tiene calificaciones altas y hay otros que tienen las calificaciones más bajas. Para poder investigar, tomaron a estos dos grupos y al primer grupo le dieron un problema en el cual no había solución. Los metieron en un cuarto y los soltaron y se dieron cuenta que el primer grupo, que tenía un promedio alto, peleó y se esforzó por tan solo 14 minutos antes de darse por vencido. Tomaron al segundo grupo, que tenía un promedio bajo de calificación en su escuela, los ponieron en un cuarto, les dieron el mismo problema y se dieron cuenta de que aquellos estudiantes se esforzaron tan solo 9 minutos antes de darse por vencidos. Hicieron la calculación entre las diferencias de los dos grupos y se dieron cuenta que la gente que tiene un promedio más alto en la escuela, la gente que tiene un grado más alto y hace las cosas más excelentes, se esfuerza un 47% más. En otras palabras, esta investigación terminó concluyendo de que muchas veces tú y yo tenemos en nuestra mente el pensamiento de que son nuestras habilidades, es nuestro talento por la cual algunos pueden hacer algo y otros no. Sin embargo, la ciencia, las investigaciones han descubierto que lo que realmente hace la diferencia entre lo excelente y lo que es mediocre es el esfuerzo que tú y yo le damos. Se hizo un experimento social, se tomaron 3 grupos de categoría de músicos. Se tomaron un grupo que practicaba bastante y que se pensaba que un día iban a llegar músicos profesionales. Se tomó un segundo grupo que estaban claudicando, a veces tocaban bien y a veces tocaban mal. Y se tomó un tercer grupo, aquellos que tocaban, tú sabes, de a panzazo de vez en cuando. Comenzaron a investigar y a mirar la habilidad que había en ellos. Se dieron cuenta de que todos habían comenzado a practicar su instrumento a la edad de 10 años aproximadamente. El primer grupo, o sea, el grupo profesional, se había calculado que para la edad de 20 años ellos habían practicado su instrumento, su saxofón, su batería, su órgano, su trompeta, un total de 10,000 horas. Se tomó el segundo grupo, el grupo de aquellos que a veces tocaban bien y a veces tocaban mal, y se dieron cuenta de que aquel grupo en su total, en sus vidas hasta los 20 años, habían practicado aproximadamente un total de 8,000 horas. Se tomó el tercer grupo de músicos, aquellos que tocaban de vez en cuando, lo que tú y yo llamamos por panzazo. Y se dieron cuenta de que aquellos músicos tenían un promedio aproximado de 4,000 horas de práctica. La investigación terminó concluyendo que lo que hace la diferencia no es el talento personal, no es cuánto dinero tú y yo tenemos, sino lo que hace la diferencia entre lo profesional y lo mediocre es cuánto tiempo, cuánto esfuerzo la gente le está dispuesta a dar. A través de esta investigación se ha descubierto que para ser un doctor, un buen doctor, o ser un atleta profesional o un mecánico profesional, se necesita esforzarse en lo que uno está haciendo por lo menos 10,000 horas de esfuerzo. Y a veces tú y yo nos preguntamos por qué Dios no contesta nuestra oración. ¿Por qué Dios, sabiendo todas las cosas, siendo tan grande y tan misericordioso, no me contesta lo que le estoy pidiendo?
Podrá ser de que tú y yo no oramos lo suficiente. ¿Cuántas horas puedes tú calcular con papel y lápiz en tu mente que has orado esta semana? Multiplícalo por 52 semanas al año y es el total de horas que tú y yo hemos pasado esforzándonos de hablar con Dios. Yo te aseguro en esta tarde que si la mayoría de nosotros calculara cuánto tiempo pasamos con el Señor, nos daríamos cuenta tristemente de que no pasamos suficiente tiempo orando. La oración es un hábito que necesita ser cultivado en el cristiano. La oración es una disciplina que tú y yo tenemos que aprender a desarrollar. La oración es un hábito que tú y yo necesitamos practicar diariamente. Si el Señor, siendo todopoderoso, el Dios invisible del Antiguo Testamento, que se manifestó y caminó entre nosotros, la Biblia nos dice que se retiraba al desierto a orar, se iba al monte de los olivos a orar, continuamente llevaba a sus discípulos a orar. Si él, siendo Dios humanado, ¿qué te hace a ti pensar de que tú y yo no necesitamos oración? Número uno, la oración fuerte siempre viene de personas desesperadas. Dice la Biblia en Lucas 18, 4 al 5, y tú lo tienes en tu bosquejo. Y él, hablando de la parábola que el Señor le había dado a los discípulos, y él no quiso por algún tiempo, o sea, el juez no quiso escuchar la petición, el ruego de la viuda que pedía justicia por su caso. Y él no quiso escuchar por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, aunque no creo lo que esta mujer cree, aunque no estoy de acuerdo con lo que esta mujer me está pidiendo, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, en otras palabras, porque esta mujer está continuamente diciéndome, continuamente recordándome, continuamente molestándome, le haré justicia. ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar? Esta mujer no encontró al juez en el mercado, no encontró al juez en el mall, no encontró al juez andando en las calles, y cada vez que lo miraba, ella le recordaba a él: hey, yo necesito que tú me hagas justicia. ¿Cuántos de los cristianos en este lugar pueden decir lo mismo, que han molestado al Señor Jesucristo al punto de que Él ha tenido desesperadamente que contestar la petición que tú y yo tenemos delante de Él? No se trata tan solo de orar, de venir a este lugar y, como decía un pastor, tú sabes, ponchar la carta. No se trata tan solamente de hacer acto de presencia, de solamente levantar nuestras manos o solamente de mirarnos y vestirnos bien. Todo eso es necesario y es parte del paquete, pero tú y yo tenemos que comenzar a buscar al Señor de una manera desesperada, porque la oración simple no hace nada. Es solamente un ruego, es solamente una rutina, es solamente un rito. Pero la oración desesperada es capaz de voltear la cara de Dios. La palabra en este pasaje proviene del griego, la palabra que acabamos de mirar, y significa boxear. En otras palabras, esta mujer estaba con su lenguaje, estaba boxeando contra el juez, estaba golpeándolo hasta vencer. Tú sabes lo que es entrar a pelear. Aquí hay varios que vieron la pelea, Mayweather versus. Tú sabes, hemos visto, todos sabemos lo que es boxear. Y miramos cómo entran los boxeadores con sus guantes listos en el ring, y suena la campana, ting, 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 round one. Y se sabe bien que cuando se entra en el ring no van a salir dos victoriosos, no va a haber un empate, sino que uno de los dos va a vencer. Y esa es la forma que tú y yo necesitamos orar cuando pasamos a este altar, cuando comenzamos a buscar al Señor. Estamos entrando al ring, ting, 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 ting. Y tenemos que vencer nuestra carne, y tenemos que vencer nuestra vanidad, y tenemos que vencer lo que estamos pasando en ese momento hasta que podamos tocar a Dios. No se trata de ser simplemente aquí una iglesia más del montón.
No se trata de que solamente seamos una sociedad o un club. No, Señor. Se trata de tocar a Dios. Y si los apóstoles pudieron tocar al Señor, y si Pablo y Pedro y Juan y Marcos pudieron caminar con el Señor, y si bajo la sombra de ellos gente era sanada, tú y yo somos la continuación de aquella iglesia del Nuevo Testamento. Y debemos de tener esa misma desesperación. El Señor le dijo a los discípulos: hey, cuando oren, ora como esta viuda, desesperadamente. La oración desesperada es aquella persona que está dispuesto a buscar al Señor con lágrimas, con palabras, con actos, brincando, saltando, gritando, implorando, orando, hasta que no queda nada más que dar. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo pasamos al altar y comenzamos a gritarle al Señor: Señor, contesta mi oración, Señor? Y tu voz se va y sales de un servicio de oración, de un servicio como este, sin voz, haciendo señas. Dame de comer. Pero seguro que Dios escuchó tu petición. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste el altar y comenzaste a buscar al Señor hasta que tus fuerzas te abandonaren? Y comenzaste a saltar y comenzaste a brincar y comenzaste a hacer como el Espíritu te indicaba qué hacer, y toda tu energía y todo lo que tenías, todo tu almuerzo, todo tu desayuno, todo lo que tenías lo dejas en el altar delante de Dios, y cuando sales no tienes fuerzas ni siquiera para sostenerte. Quizás tú no piensas en estas cosas. Quizás piensas tú que esa no es la forma de orar. Pero Dios, Jesucristo, le dice a los discípulos, los instruye a orar fuertemente. Les dice: de esta es la forma que ustedes deben de buscar de mí. ¿Cuándo fue la última vez que te sentías desesperado por Él? Cuando estamos en la cárcel, todo el mundo está desesperado. Cuando tenemos a un hijo en el hospital, todo el mundo está desesperado. Cuando nos encuentran cáncer, todo el mundo está desesperado. Cuando no hay tiempo para pagar los biles, alguien se vuelve desesperado. Pero no tiene que pasar esos sucesos. No tenemos que pasar por esas situaciones para tener la desesperación de tocar a Dios. Número 2, la oración fuerte demanda que estemos dispuestos a tomar medidas desesperadas. En Lucas 18:3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía diciendo: hazme justicia de mi adversario. Esta mujer estaba dispuesta a hacer a un lado su trabajo. Estaba dispuesta a hacer su tiempo familiar, como le llaman hoy en día. Estaba dispuesto a hacer su hora de ver muchacha italiana, la hacía a un lado. Estaba dispuesto a hacer su primer impacto a un lado para comenzar a pedirle al juez que hiciese justicia de su adversario. Esta mujer estaba desesperada y estaba dispuesta a tomar medidas desesperadas. No hay nada más peligroso en el camino del Señor que un cristiano que está desesperado por tocar a Jesucristo. Eso es lo más fuerte que hay. Es lo más peligroso que he visto en más de 20 años que he caminado con el Señor. Un cristiano desesperado. Si tú y yo tomáramos esa actitud, si tú y yo tomáramos esa perspectiva, si tú y yo aprendiéramos la lección que Jesús quería que sus discípulos entendieran, yo te aseguro que seríamos diferentes, cambiaríamos el mundo. No se trata de números, se trata de desesperación por tocar a Dios. Cuando quieres que Dios conteste una petición, cuando quieres que Dios haga algo en tu vida, tienes que aprender a tomar medidas desesperadas. Conozco a cristianos que en su momento de lonche van al baño o van a un cuarto según la oficina o el trabajo donde se encuentran trabajando, cierran la puerta, apagan la luz y comienzan a orar. Y no oran, tú sabes cómo se ora en la tradición, sino que comienzan a orar con voz alta, con lágrimas, con sudor, hasta que el Señor contesta su oración desesperada. Ellos no paran de orar. Los cristianos más poderosos,
Los cristianos más usados por Dios son aquellos que están dispuestos a buscar a Dios y no les importa lo que la demás gente piensa de ellos. Me acuerdo, mi pastor Enrique Bañuelos me enseñó a orar. Y me acuerdo, en aquel lugar había un closet donde habían aspiradoras. Era un closet pequeño. Era un cuadrito. Yo creo que quizás era 3 por 4. Y me acuerdo que me dijo: aquí vas a comenzar a orar. Yo tan solo era un joven, un adolescente. Y todos los días antes del servicio llegábamos a ese closet, porque era closet. Sacamos las aspiradoras, limpiamos la tierra. No tenía ni carpeta. Pero ese closet se volvió nuestro altar. Ese closet se volvió el lugar donde tocábamos el cielo. Y todos los domingos llegábamos. Y primero era solo un joven que llegaba allí y comenzábamos a orar. Y no orábamos como muchos aquí oran. Tú sabes. Amén. Sino que cuando llegábamos con una desesperación, golpeando la pared. Señor Jesucristo, contesta mi oración, tócame hoy. La luz estaba apagada, pasaban 5 minutos, pasaban 10 minutos, pasaban 30 minutos, 60 minutos, y salía de aquel lugar todo empapado. Parecíamos sapos con ojos rojos. Y rápidamente llegó un visitante a la iglesia después. Y de repente, cuando menos nos dimos cuenta, este visitante también entraba al mismo closet. Y comenzaba a orar con nosotros. Y comenzaba a clamar. Y comenzaba a buscar. Y las lágrimas salían. Y hablaban otras lenguas. Y salíamos empapados, mojados. Y cuando menos nos damos cuenta, pasaron los meses. Y cuando menos recuerdo, volteé un día alrededor, estando en el closet. Éramos como 12 jóvenes en ese lugar, en ese closet pequeño, 4 por 6 aproximadamente. Y estábamos como sardinas allí, con luces apagadas, buscando al Señor. El aire se acababa, no podíamos respirar, pero continuábamos buscando al Señor. Quiero decirte que son cristianos de los más poderosos que he conocido en el Señor, porque esa gente, esos jóvenes que aprendieron a orar en aquel entonces, ponieron sus manos sobre enfermos y sanaron en el nombre de Jesús. Hoy en día están de misioneros, hoy en día están de pastores y evangelistas. Fuimos al hospital y resucitamos a un muerto en el nombre de Jesús, porque aprendimos a orar. Número 3, la oración fuerte toma tiempo desesperado. Vas a tener que hacer una decisión tarde o temprano. Vas a tener que decidir qué es lo que es importante en tu vida. La novela, las noticias, tus hijos, tu matrimonio, tu trabajo, tu salud. Vas a tener que decidir qué es lo que tú valoras. Porque lo que valoramos es lo que nos convertimos. Si eres una persona que pasa mirando noticias, tragedia tras tragedia tras tragedia, vas a saber y vas a hablar de tragedias y de noticias, pero nunca va a haber en ti una palabra de fe por falta de oración. Si eres una persona que solamente pasa mirando novela tras novelas, tu mente y tus palabras van a estar llenas de intrigas y de romance y de lo deseado y de lo prohibido, pero nunca va a salir de tu boca una palabra de fe, de poder, de autoridad, porque no hay vida de oración. Tú y yo tenemos que aprender que el Señor Jesucristo nos ordenó a buscar de Él, nos ordenó a orar, nos ordenó a tocar el reino de los cielos continuamente, no pasivamente como muchos lo hacemos, sino activamente, gritando desesperadamente hasta que Él conteste. Tenemos miedo a alzar nuestras manos, pensamos qué van a pensar otros cuando nos miren. Es demasiado fanatismo. Es demasiada extremidad, es exagerado. Pero has probado tu tipo de oración toda tu vida y no te ha dado resultado. Yo te aseguro que si comienzas a orar de esta manera que estamos explicando en esta tarde y te acercas al Señor desesperadamente, no pasará el mes de septiembre que tu oración será contestada. Yo vengo al servicio de oración muchas veces. Quisiera decirle: ora como le gritas a tu esposo. Ora como le gritas a tus hijos. Ora como le gritas a tu esposa. Si oráramos de esa forma, wow. Pero cuando salimos de esa puerta roja, dijo un hermano, traemos la música por dentro.
Muchos aquí estuvieron en el mundo y no eran así de pasivos. La música ni comenzaba y ya estaba el esqueleto moviéndose. Todavía no había una onza de alcohol en nuestro sistema y ya estaba uno allá en medio. Y no nos pensábamos en lo que la gente piensa y no nos deteníamos de ser el ridículo, porque lo hacíamos en nombre del entretenimiento. Pero hemos venido al Señor y nos hemos vuelto profesionales. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Y voy a ser franco, en mi caminar con el Señor nunca he visto a Dios contestarle a alguien que ora de esa forma. Dijo un pastor hace años atrás, esa oración ni siquiera llega al techo. Cuando el Señor Jesucristo llegó a Getsemaní, Él no estaba orando profesionalmente. Él no estaba tratando de obedecer la ética judía o el protocolo que había en aquel entonces. No, Señor, dice la Biblia que Él comenzó a gemir. Comenzó a gritar desesperadamente. Y dice la Biblia, en el lenguaje bíblico, sus lágrimas eran como gotas de sangre. Y comenzó a hablar en otras lenguas. Dejó de hablar griego y la Biblia registra que comienza a hablar en arameo. Elí, Elí, Dios mío, Dios mío. Y comienza a abrir su corazón delante del Señor desesperadamente hasta que llegó la hora. Si tú y yo oráramos de esa forma, fuéramos cristianos diferentes. Si tú y yo aprendiéramos a orar hoy en día desesperadamente, Dios daría la vuelta y pondría atención a lo que estamos pasando. Puedes pasar años en el camino del Señor y no saber orar. Los discípulos habían caminado con Jesús 3 años y medio y no sabían orar. No sabían, porque eran religiosos profesionales. Cuando el Señor terminó de orar en el monte de Getsemaní, la Biblia nos dice que los encontró bien ungidos, súper consagrados, empapados de la presencia de Dios. Uno de ellos, no cargando su almohada en el servicio de oración, agarró una piedra y la usó de almohada. ¿Por qué? Dijo el Señor: a la verdad, de cierto os digo que la carne es débil. Nunca va a haber deseo en ti para orar. Nunca va a haber deseo en ti por buscar a Dios. No funciona de esa forma. La Biblia dice que en nosotros está la tendencia al mal y solamente al mal. Pero aquellos que hemos tenido una mente renovada, aquellos que hemos aprendido qué hizo Jesús en el Gólgota, aquellos que estamos buscando la llenura del Espíritu o hemos sido llenos con su Santo Espíritu, sabemos que si comenzamos a orar, aun cuando no lo sentimos, cosas supernaturales ocurren. Número 4, la oración fuerte viene de la oración desesperada. Desesperada. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Esta mujer estaba molestando tanto al juez, estaba molestándolo persistentemente en el mercado, en el fiesta, en el Starbucks, en la tía Pancha, en todos lugares. Esta mujer estaba molestando al juez. Si tú y yo comenzáramos a molestar al Señor en oración, si comenzáramos a orar en nuestros trabajos, si comenzáramos a orar cuando estamos en Starbucks, si comenzáramos a orar cuando estamos en el carro, si comenzáramos a orar cuando llegamos a la casa, si comenzáramos a orar antes de venir al servicio, si comenzáramos a orar al principio del servicio, otra cosa fuese. Y la Biblia nos dice que el Señor le dijo: oí lo que dijo el juez injusto. Aunque ni temo a Dios, aunque no creo en los hombres, esta mujer me ha molestado tanto que simplemente por el hecho, por el acto de ser tan persistente, de estar tan desesperada, voy a escuchar su oración, voy a escuchar su queja, voy a hacerle justicia a esta mujer. La oración fuerte viene cuando tú y yo comenzamos a orar desesperadamente, cuando tenemos oraciones desesperadas. Podemos orar toda la semana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Pero muchas de las veces nuestra oración no sube ni al techo, no sube ni siquiera a las nubes. Pero de vez en cuando, si sigues orando, si sigues esforzándote, si sigues invirtiendo el tiempo, si sigues buscando al Señor desesperadamente, buscándolo y buscándolo, tarde o temprano vas a romper la barrera que te está deteniendo y tu oración va a llegar delante de la presencia del Señor, y el Señor va a bajar y se va a presentar a ti y va a contestar tu petición.